Bien, muy buenas tardes, Iglesia 1, a los que no había saludado delante los vuelvo a saludar. Nosotros estamos en una serie donde nos hemos basado principalmente en el libro de Hechos, con este lema, que yo diría que es un lema que nosotros hemos adoptado para nuestra comunidad. Piensa globalmente y actúa localmente. Esto es un lema que nos mueve, nos motiva en lo que nosotros estamos y buscamos realizar como iglesia, como comunidad. Ustedes saben que hace un par de domingos atrás iniciamos de a poco nuestro aterrizaje en el barrio Yungay. ¿Cuántos de ustedes que están aquí fueron y estuvieron en esa oportunidad ahí ese día en la mañana? A ver. Bien, muy bien. Entonces, nosotros estamos partiendo, yendo para allá. Nuestra idea es ir una vez al mes y empezar de a poco. Estamos en este momento en un excelente lugar que providencialmente el Señor nos entregó, que está ahí a 2 cuadras de la Plaza Yungay. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nosotros estamos ahí reunidos, nos reunimos una vez al mes para iniciar, si Dios quiere, en abril de 2015, cultos regulares todas las mañanas de domingo, allá en el barrio Yungay. Así que todos son bienvenidos a ser parte de esto y todos son bienvenidos y convocados a que nosotros movamos lo que estamos realizando. Nosotros pensamos de la siguiente manera y no queremos ser simplistas. Hay muchas formas, muchos métodos, muchas metodologías que Dios usa para extender su palabra. Pero nosotros nos vimos con un problema similar al que estamos viviendo ahora. ¿Sí? En este momento, aquí, ahora. Un problema de espacio. ¿Cómo nosotros hacemos para que más gente pueda caber aquí sin mayor problema? ¿Sí? Entonces, ya estamos aquí en este momento ahora y estamos con mucho calor, ¿cierto? Con ventiladores puestos. Y entonces el equipo de liderazgo dijo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo viviremos? Nos preguntamos. Y entonces, en este contexto, nosotros pensamos que tal vez el mejor camino sería empezar un segundo culto. Pero era difícil hacer un segundo culto aquí en la mañana porque a un genio se le ocurrió contarle el dato a un hermano de la iglesia anglicana que podían usar el sindicato. Así que ellos lo usan en la mañana. ¿Sí? Este genio, no les puedo decir quién es, pero está delante de ustedes en este momento. Entonces, y la verdad es que, no, bromas aparte, en realidad buenísimo. O sea, nuestra iglesia hermana, ¿cierto? Santiago Apóstol, donde el pastor Cristóbal Cerón, que amigo y colaborador nuestro, así como nosotros también colaboramos con ellos, está llevando la palabra también al barrio, a grupos distintos de este barrio. Esto es una cosa bien interesante, este es un barrio pequeño pero muy heterogéneo. Y nosotros estamos convencidos de que distintas formas de comunidad llegan a distintas formas, o estilos o personas, ¿sí? Entonces, de algún modo, por causa de eso, nosotros hemos estado alegrándonos con esto y ellos necesitan un espacio para los niños, así que lo usan en la mañana. Así que ni considerar el tema de venir y decirle, oye, nosotros vimos el sindicato antes, así que váyanse. No, digamos, no sería muy cristiano, ¿sí? Así que, ¿qué hacer? Y nos acordamos que por allá por el 2010 nosotros dijimos que el plan de Iglesia 1 era establecer comunidades en los distintos barrios del centro de Santiago. Y de repente dijimos, yo creo que Dios nos está obligando a que cumplamos el plan que hicimos. No es tan difícil, digamos. Hagamos un culto en la mañana, pero no en el mismo barrio de Bellas Artes. Hagámoslo en otro barrio. Y fue así como pensamos que una de las posibilidades sería el barrio Yungay y por la gracia del Señor Él abrió las puertas o las está abriendo y estamos entonces iniciando allá. Por ahora solo cultos mensuales, uno en octubre, uno en noviembre, uno en diciembre, uno en enero, febrero, marzo. Y si la evaluación que el liderazgo hace es positiva al respecto de esta experiencia, a partir de abril 2015 tendríamos 2 cultos regularmente, uno en la mañana en Yungay y otro aquí en Bellas Artes en las tardes, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que tú vas a hacer para ser parte de esto? ¿De qué manera tú que eres miembro de esta comunidad, tú que eres parte de esta comunidad, y tú le decís que yo no he hecho catecúmeno ni me recibo de miembro? Ya, pero lleváis unos 5 o 6 meses aquí, me imagino que hay algo más que aportar, ¿no? ¿Cómo tú te vas a involucrar para apoyar esto? Tal vez una pequeña decisión a partir de abril.
yo voy a hacer del culto de la mañana en el barrio Yungay mi culto y voy a ir allí con mi familia a adorar y disponer mis dones para lo que allí se necesite. Eso ya es una tremenda decisión. ¿Lo has pensado cómo lo vas a hacer? Tal vez otros de ustedes podrían salir un poco más de su zona de comodidad y decir, yo voy a ser parte del equipo que está trabajando junto con Jano, bajo el liderazgo de Jano, que es miembro de nuestro equipo pastoral, y voy a estar trabajando junto con ellos. Voy a estar trabajando. Ok, fome. Entonces, junto con ellos, para ayudar en esto de implementar y de implantar y de montar todo en la mañana, de desmontar, de contactar a las personas. Ya hay un grupo pequeño allá que se reúne en el DEPA de la Caro, ¿cierto? Quien es parte del equipo, ¿cierto? Y en este equipo están allí David y Danitza, ¿cierto? Javi, ¿sí? Y Pepa más o menos a media máquina, obviamente, porque está en este momento ocupado en Trini cosas. Y entonces nosotros vemos que, y otros más, ¿sí? No los veo todos aquí, pero bueno, ok. Nico, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos, y este equipo necesita, es más gente también. ¿Y cómo ustedes se van a involucrar? ¿Bien? Así que en eso estamos. Nuestra lógica fue la siguiente, y por eso yo quiero compartir hoy día un texto que no va a estar proyectado, para variar, y ustedes van a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Y nuestra lógica, mientras ustedes buscan en Apocalipsis 2, les cuento que nuestra lógica fue, ¿hacemos nosotros una mega estructura de iglesia? Mega es mucho, ¿no? Pero ¿hacemos una estructura grande de iglesia? ¿O nos reproducimos naturalmente como los virus? Como un virus zombie. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entonces? ¿Y cuál es la lógica que tal vez Dios nos muestra en su palabra? Y yo, sin ningún ánimo de ser excesivamente crítico, porque creo que esto sería una necedad, sería una tontera, yo estoy plenamente convencido de que Dios usa las estructuras, ya lo hemos conversado otras veces, usa las instituciones, usa los espacios que la iglesia puede tener, y de esa manera se glorifica y hace que el evangelio se extienda. Pero a veces nosotros nos preocupamos más de la estructura y la institución que de la comunidad. Y cuando eso ocurre, perdimos el foco. Perdimos el foco. Apocalipsis 2, del 8 al 11, nos habla de una iglesia que era una iglesia de una pequeña ciudad, no tan pequeña en realidad, de una ciudad más o menos mediana en realidad, portuaria, que se ubicaba en lo que hoy día es Turquía, ¿sí? Y esta ciudad se llama Esmirna. Y había allí en Esmirna una iglesia, había allí una comunidad de creyentes en Jesús que adoraban a Dios, que buscaban dar testimonio del evangelio de Jesús a sus amigos y compañeros. Y en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, que escribe el libro, escribe 7 cartas a 7 iglesias, ¿sí? No 7 cartas para cada iglesia, sino una carta a cada iglesia, ¿se entiende, cierto? Y le escribe una carta a cada iglesia, son 7 iglesias, todas más o menos en la misma región. Y lo interesante es que de las 7 cartas a las 7 iglesias, 5 los reta y les llama la atención y los exhorta así tremendamente. Pero 2, solo 2, no les tiene ni un reproche, pero los anima. Y una de esas 2 iglesias hacia las cuales no tiene un reproche es Esmirna. Entonces, cuando nosotros miramos la iglesia de Esmirna, yo creo que nosotros podemos mirar una iglesia que puede ser ejemplo para nosotros. Porque si el Espíritu Santo inspira a Juan, como de hecho ocurrió, para que él hablara a esta iglesia animándolos, diciéndoles que se esfuercen, que perseveren, pero sin un reproche grave de algo que la iglesia esté haciendo mal, es porque esta iglesia se torna un modelo para nosotros. Y nosotros vamos a quedar tal vez impactados con el tipo de modelo que yo les quiero presentar de iglesia. Porque yo miro la iglesia de Esmirna y digo, ok, seamos honestos, no somos la iglesia de Esmirna. Pero debemos aspirar a ser como esto. Y cuando yo veo la iglesia de Esmirna, yo no veo una estructura grande. Yo no veo un edificio. Yo no veo influencia ni poder en medio de la sociedad. Ni siquiera cuando miro la iglesia de Esmirna, veo una institución que la respeten en la sociedad.
La ciudad alrededor no respetaba a la iglesia de Esmirna, pero tenía todas las alabanzas de Cristo. Y yo me pregunto hoy, ¿cuál es el modelo de iglesia que nosotros queremos ser? Y yo miro a Esmirna y digo, quiero que seamos como Esmirna. Miren lo que dice, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. O sea, Juan no está escribiendo esta carta por sí mismo, es Jesús mismo. Cristo le está escribiendo, el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Han escuchado expresiones como esta? El tamaño de tu auto muestra el tamaño de tu fe. Es verdad, ¿sí? Lo decía una querida amiga del Jano. El Jano la quiere mucho, creo, ¿no? ¿Saben por qué los cristianos tienen gustos caros? Estoy citando entre comillas. ¿Saben por qué los cristianos tienen gustos caros? Porque son hijos del rey y tienen gustos de príncipes. Maravilloso, ¿no? El otro día tuvimos un asado, puros gustos caros, prietas, con papas. Gusto de príncipe. Dios te creó para ser un vencedor. Aprende el código de un campeón. Ah, ese lo conocen. Y esta me encanta porque es el lema de una iglesia. Ven a nuestra iglesia y descubre el campeón que hay en ti. O dicho literalmente, discover the champion in you. Y aparece una bella imagen de un caballo. Que nunca entendí por qué aparece un caballo. Bueno, esta y otras frases son los eslogans que mueven a las iglesias que se llaman o se catalogan o entran dentro de la categoría amplia hoy de evangélicas. Y yo creo que nosotros tenemos un problema serio y una crisis seria en la iglesia evangélica de hoy. Hace un tiempo atrás, hace unas décadas atrás, cuando mi abuelo servía al Señor, cuando mis padres eran pequeños, ser evangélico era ser un outsider. Y para ser evangélico tú tenías que ser alguien realmente muy raro. Porque ¿quién iba a ser de esta religión tan extraña de barrenderos, pobres y mineros que creían en que el actuar sobrenatural de Dios aún era presente y real hoy día? Y que creían en un perdón total y absoluto de pecados, y que creían que no necesitaba ni hacer procesiones, ni hacer largas filas para encender velas a imágenes de yeso o de madera. Era muy raro esto de ser evangélico. Y en ese contexto entonces había muchas veces hostilidad, había muchas veces humillaciones. Algunos de nuestros papás, había una clase de religión que era obligatoria en los colegios, y entonces venían y decían en voz alta el nombre a niños pequeños de 7, 6 años. Usted váyase porque usted protestante no tiene que estar aquí. Y los sacaban de la clase para que en la clase solamente, y así los humillaban, ¿sí? Dejando que los niños les dijeran de todo mientras el niño iba saliendo. O sea, el bullying incentivado por el mismo profe, ¿sí? Entonces este tipo de situaciones se vivían comúnmente y de algún modo había un costo en ser evangélico, de tal modo de que tú decías, ok, realmente no estamos aquí poniendo las manos al fuego por todos el 100%, pero si alguien quería ser evangélico, tenía que tomarse muy en serio la cuestión. No era bien visto, no era muy bien aceptado, ¿sí?
Algo de eso todavía queda un poco, pero es muy poco. Ya no es tanto como era hace un tiempo atrás. Lo interesante es que hoy día la iglesia evangélica como que cambió un poco su visión. Y estamos muy esmerados y muy preocupados en que se nos reconozca y se nos reivindique. Hay una cosa muy curiosa porque de lo que uno más oye hablar muchas veces en declaraciones oficiales de líderes evangélicos en diarios, en televisión, es que se está buscando una reivindicación del mundo evangélico. Y yo no sé de qué reivindicación hablan. Yo no me interesa que me reivindiquen nada. Pero en ciertos momentos me dan ganas de que me reivindiquen. ¿Saben cuándo? Cuando dejo que el resentimiento crezca en mi corazón. Entonces a mí me parece más demanda de un corazón resentido que realmente de comunidades que dan testimonio del Evangelio y que toman en serio lo que han creído y la fe que profesan. Entonces, yo quiero aquí ser bien claro con cada uno de nosotros. Algunas veces nosotros hemos entendido mal algunas cosas y tal vez aquí en nuestra comunidad se han entendido mal algunas cosas y yo quiero ser bien claro con respecto a esto. Hoy en día existe una forma de predicación y de hacer iglesia que es simple, lisa y llanamente diabólica. Donde se invita a las personas a creer en Dios para que a cambio Dios te dé prosperidad financiera y económica. Sin embargo, déjame decirte que es injusto meter en ese grupo a otros tipos de creyentes que son fieles y aman a Dios, solo que sus formas y sus estilos son distintos a nosotros. Eso es otra cosa. Algunos, una vez hace un tiempo alguien me preguntó, y por eso les digo esto, oye, ustedes critican mucho a los pentecostales. Mentira, nosotros no criticamos a los pentecostales, por lo menos yo no. Los admiro profundamente. Son muchos de ellos mayores que yo en mi fe. Y busco aprender del ejemplo de ellos, de servicio, de abnegación y de entrega total y absoluta por el Evangelio. Podremos no tener el mismo estilo de culto. Podremos no tener las mismas manifestaciones con respecto, pero he visto en muchos de ellos una fe real, sincera, que si nosotros la tuviéramos también, entonces probablemente ya habríamos transformado este barrio hacía rato. Así que yo creo que no se confundan las cosas. El movimiento pentecostal es un movimiento de gran bendición para el pueblo chileno, que llevó el Evangelio a rincones donde no había llegado y que lo llevó con claridad y con clara también percepción de que era necesario dejarlo todo por Cristo. Son muchos de ellos nuestros hermanos mayores y les debemos respeto y honra. El gran problema son aquellos que dentro de ese contexto distorsionaron las cosas. Y empezaron entonces a abusar de la autoridad pastoral. Empezaron a abusar de su autoridad como líderes. Y en base a este abuso comenzaron no solamente a aprovecharse de las personas, sino también incluso a decir y a proclamar un falso evangelio. Uno prende la tele evangélica, que existe, ¿no? Era un sueño para nuestros abuelos que hubiera un canal de televisión evangélico. Hoy día hay, y no uno, varios. Y uno la prende y, salvo honrosas excepciones, uno se va a encontrar con las cosas más aberrantes sobre la faz de la tierra. Es como un verdadero canal directo a un zoológico, donde ocurren todo tipo de cosas de las más extrañas que uno se puede imaginar. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Ni siquiera yo estoy criticando lo extraño tanto así, sino que mi crítica va más al fondo. No se habla de Jesús, no se habla de Cristo, no se habla de la cruz, no se habla de la gracia en ni un momento. Y tú puedes ver un programa entero de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, y el perdón de pecados en Jesucristo no es nombrado siquiera una vez. ¿Nos damos cuenta, no? Ese es el tipo de manifestaciones que ciertamente nosotros no solamente criticamos porque nos guste. Yo le fallaría a Dios si no lo hiciera. Es mi deber denunciar a los lobos vestidos de oveja. Es mi deber.
Por eso debemos tomar cuidado con esto. Pero el problema está más atrás y por eso miramos a la iglesia de Esmirna. El problema tal vez no está ni siquiera en estos predicadores. Porque para que exista esta oferta es porque hay la demanda, ¿o no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? A veces han llegado personas aquí a nuestra comunidad y me han dicho así: pastor, yo estuve en una iglesia donde abusaron espiritualmente de mí, me enseñaron cosas equivocadas y yo daba mi diezmo y daba mi dinero y daba ofrenda y resulta que un día abrí los ojos y me di cuenta que estaban abusando de mí, qué terrible el pastor fulano, que engaña a las personas, que hace una predicación falsa, y yo le he dicho: es culpa tuya. Porque si tú no fueras un codicioso que quiere sobre todas las cosas prosperar, ni siquiera habría entrado a esa iglesia. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo de nuevo? Existe esa oferta porque tenemos esa demanda. ¿Qué tal si miramos a la iglesia de Esmirna? La iglesia a la cual alaba a Jesús. La iglesia a la cual honra a Jesús. Yo no quiero una iglesia alabada por los hombres. Yo quiero una iglesia que Cristo la alabe. Y eso es lo que tú tienes en la iglesia de Esmirna. Una iglesia que Cristo alaba. ¿Y qué características tiene? En primer lugar, nosotros vemos que Cristo se presenta a sí mismo con 2 títulos. Esto no es menor. Cada vez y cada una de las cartas del Apocalipsis, de las 7 cartas, Cristo se presenta a sí mismo como el remitente con algún título puntual y específico. Ese título tiene todo que ver con lo que Él va a decir más adelante. En este caso, Él usa para sí mismo 2 títulos. Él dice que Él es el primero y el último. O sea, está hablando de su eternidad. Está hablando de que Él es antes de todas las cosas y cuando todas las cosas dejen de existir, Él va a seguir estando. Él es eterno. Por lo tanto, la perspectiva de Cristo es eterna. Y ahí está la diferencia entre las perspectivas nuestras, entre las perspectivas humanas y la perspectiva de Cristo. La perspectiva de Cristo es eterna. Las perspectivas de quien habla, por lo tanto, en esta carta, son claras, absolutas y no están parcializadas como las nuestras. Algunos han dicho que nosotros somos como hilos en un telar. ¿Sí? Y yo creo que esto efectivamente es cierto. Dios está tejiendo el gran telar de la historia. Y en este gran telar, su gloria se ha de manifestar y llenar todas las cosas. Y Él nos toma a nosotros como hilos en este telar y soberanamente nos hace aparecer en ciertos momentos y desaparecer en otros. Igual que cuando alguien está tejiendo un telar. A veces toma un hilo muy oscuro y negro y lo pasa por encima de nosotros. Y nosotros decimos: ¿por qué esta oscuridad? ¿Por qué esta dificultad? Pero eso tiene un propósito. Dentro del gran telar de Dios, Dios se está glorificando en nuestra vida. Existimos para su gloria. Y en la medida en la que su nombre sea exaltado y se haga famoso a través de nuestra vida, estaremos cumpliendo nuestro propósito. Y ese de hecho es nuestro deleite, es nuestro gozo de todos los que han nacido de nuevo. El corazón de quien ha nacido de nuevo es un corazón distinto, porque el corazón de alguien que ya no está buscando beneficio para sí mismo, que no está buscando lucro para sí mismo, sino que busca sobre todas las cosas que Jesús, que Cristo sea glorificado, aunque eso lo haga perderlo todo, aunque eso lo haga perder la propia vida. Porque su gozo mayor es ver a Cristo exaltado. Así que en este telar nosotros estamos. Cuando Él dice: yo soy el primero y el último, le está diciendo: yo soy el que está tejiendo el telar. Y ustedes son los hilos de este telar. Están pasando por un momento difícil, están pasando por dificultades, hay pobreza, hay persecución. No se alarmen. Yo soy el dueño del telar. Eso nos debe dar total y absoluta confianza. Desde el Antiguo Testamento este ha sido el motivo de confianza para los hombres de Dios. Saber y entender que el Dios eterno está en control de la historia. Una de las cosas más curiosas que nosotros solemos hacer y en las cuales solemos caernos es pensar que el control lo tenemos nosotros. Es pensar que nosotros podemos controlar las situaciones, que nosotros podemos controlar cómo las personas reaccionan, que nosotros podemos controlar lo que las personas van a hacer o no hacer. Eso es una ilusión tan grande que nos estresa, nos quita el sueño
y nos quita la paz. Pero el Señor dice, el único que tiene control soy yo. Tú sé fiel hasta la muerte. Tú sé fiel hasta la muerte. Aquí está uno de los primeros desentendimientos que nosotros tenemos, ¿se fijan? Una de las grandes promesas que se hacen en estos contextos de estos predicadores falsos, lobos vestidos de oveja, es que ellos justamente vienen para decirte así, tú puedes controlar tu futuro. Si hoy día das esto, Dios te dará esto otro. Si hoy día entregas aquello, Dios te dará mucho más. Tú puedes controlar los factores. De ti depende. Y ese entendimiento ya está malo en la base. Y ustedes dirán, claro, qué terrible que exista eso en esas iglesias, ¿no? Gracias a Dios en nuestras iglesias fieles, donde la palabra de Dios es predicada, eso no existe. Mentira, también existe. Existe de otra manera. La gente dice así, es que si yo soy bueno, si yo soy fiel a Dios, Dios me va a dar una linda y hermosa familia que le bendecirá por siempre, aleluya, amén. Y entonces te sale un hijo rebelde y tú decís, ¿qué pasa? ¿Qué hice? ¿Por qué? Y Dios simplemente te está diciendo, el control lo tengo yo, compadre, usted cálmese. Sé fiel hasta la muerte. Nosotros no somos fieles a Dios por causa de los resultados que eso va a producir. ¿O usted es fiel a Dios porque cree que Dios le va a dar resultados buenos por causa de eso? Está equivocado, hermano. Somos fieles a Dios porque le amamos. Y ser fiel a Dios es algo que uno hace aunque le vaya pésimo haciéndolo. Aunque lo pierda todo por ser fiel. Aunque pierda la vida por ser fiel. El que no está dispuesto a eso no es verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué cosa está inventando, pastor? No estoy inventando nada. Está en Lucas 14, clarito, explícito. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Es que si yo hago todas las cosas bien y voy y llevo un pancito de vida para mi oficina y los dejo ahí para que la gente saque versículos y oro y unjo con aceite el lugar donde voy a trabajar, Dios me dará prosperidad y en mi trabajo todos se convertirán. Y no pasa nada, el jefe sigue siendo el mismo déspota de siempre, te sigue tratando súper mal. Probablemente tú seguís siendo el mismo flojo de siempre también, eso también es otro problema. Ojalá no. Pero entonces tú tienes que empezar a pensar de manera madura. Servimos a Dios no por causa de los resultados que eso nos va a dar para nosotros. Servimos a Dios porque le amamos. Y ese amor es tan total, tan radical, tan completo que estoy dispuesto a perderlo todo, a perder mi vida, a ser humillado, perder mi reputación para que Él sea glorificado en mí. Loquísimo, ¿no? Pero Él también es el que murió y resucitó, dice Él. Es el segundo título que Él usa aquí. El que murió y resucitó, y con esto está diciendo algo muy claro. Está primero hablando una realidad histórica, que Él efectivamente en la cruz derramó su sangre hasta la muerte. En la cruz Él allí se derramó por completo para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Cómo la muerte de Jesús en la cruz afecta o tiene que ver con nuestra salvación? Tiene todo que ver. La Biblia dice que la paga del pecado, o sea, el precio que debemos pagar por pecar es la muerte. Por estar lejos de Dios, por tener un corazón que se autoproclama independiente de Dios. Y por causa de esto, nosotros merecemos muerte. Y esa muerte no es nada más ni nada menos que una condenación eterna, una separación eterna de la gracia, el amor, la bondad y misericordia de Dios. Pero Dios nos amó con amor tan profundo que envió a su Hijo Jesucristo. Cuando Él muere en la cruz, Él muere siendo el único hombre en la historia perfecto, sin jamás haber pecado, sin jamás haber cometido un pecado en su corazón, en sus sentimientos, en sus palabras, en su pensamiento. Nunca, nada, perfecto, santo, puro. ¿Y por qué muere como un criminal? Porque muere tu muerte, porque muere mi muerte, porque era yo quien debía haber sido clavado sobre esa cruz. Él es mi sustituto. Como decía Víctor, Él es nuestro Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él muere, pero al tercer día resucitó. Y se levantó de los muertos mostrando con esto que Él venció la muerte.
mostrando con esto que Él también, si tiene poder para revertir lo más irreversible que hay en este mundo, que es la muerte, entonces Él puede también revertir tu vida. Entonces también puede revertir tus tendencias. Entonces también puede revertir aquellas cosas erradas, erróneas que tu corazón tiende a amar. Él puede cambiar tu vida y darte una vida nueva. Porque Él venció la muerte. Él venció la muerte. El poder de la resurrección de Cristo está disponible para todo aquel que cree en Él. Para que pueda encontrar victoria sobre el pecado. Sí, pero además, ¿qué es lo que le está diciendo cuando dice el que murió y resucitó? Él dice otra cosa más. Lo que Él está diciendo con esto es que Él ya pasó por la humillación, ya pasó por que lo escupieran, lo golpearan, lo maltrataran, lo vejaran y que allí entonces, colgando sobre la cruz, Él fuera despreciado públicamente por todos, porque solo los peores criminales morían en la cruz. Algo debe haber hecho, por algo está ahí. ¿Conocen esa frase? Algo debe haber hecho, por eso la gente dice eso. ¿Se fijan? Así que Él fue total y absolutamente humillado por todos, públicamente. Pero Él venció esa situación. Se levantó victorioso de la tumba al tercer día. Esto es muy importante para lo que Él le va a decir a la iglesia después. Porque lo que Él está diciendo es lo siguiente. Y su propia vida es ejemplo de eso. No hay cruz sin gloria. Y Él justamente le está hablando a una iglesia que sufre, que está viviendo su propio calvario. Y le está diciendo, yo soy el que murió y resucitó. No teman, no hay cruz sin gloria. El sufrimiento que estás teniendo hoy va a ser revertido por el poder de la resurrección. Eso es lo que le está diciendo Cristo a esta iglesia. Así que Él se pone a describir la iglesia. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Primera característica de la iglesia conforme al corazón de Dios. Sufre y no tiene los suficientes recursos. ¿No les parece interesante esto? Y yo les digo que yo estoy convencido de que esto es de hecho una característica de la iglesia de Cristo. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Qué locura se está hablando? Yo diría que sí. Es curioso porque yo les digo, por experiencia personal, yo vine y dije, voy a buscar todos esos libros de los pastores que tienen iglesias exitosas. Voy a leerlos y aprender lo que ellos hicieron para hacer lo mismo y tener también una iglesia exitosa. Porque claro que Dios quiere una iglesia exitosa. Pero de repente me tuve que empezar a dar cuenta que no era exactamente ese el plan de Dios para la iglesia. El plan de Dios para la iglesia no es una iglesia exitosa. A los ojos humanos, por lo menos, no. La primera característica que tiene es que sufren y les faltan recursos. Hay sufrimiento por una sencilla y clara razón. Este grupo de gente, esta comunidad, vive un estilo de vida que al mundo no le agrada. Al mundo le carga a la gente que vive con valores tan distintos a ellos. Y cuando yo digo valores, no pienses simplemente en una moralidad correcta y bonita, en tener vidas decentes versus la indecencia de este mundo horrendo. Estoy diciendo cosas más profundas que eso. Estoy hablando de que a ti no te mueve el ánimo ni el deseo de tener poder. No te mueve el ánimo ni el deseo de enriquecerte para poder vencer sobre otros e imponerte. No es eso lo que te motiva. Lo que te motiva es que Cristo sea glorificado en tu vida y servir al prójimo y amar a tu prójimo y amar a tu vecino. Y esas motivaciones le hacen cortocircuito a la gente. Conozco una hermana fiel al Señor, una hermana que ya tiene sus años, y un bello día ella hizo pasar una rabia tremenda a uno de estos compadres que hacen como el cuento del tío, que engañan a la gente, ¿sí? Lo hizo pasar una rabia muy grande, porque le hicieron la típica del fajo de billetes que se cae. ¿Han visto esa? ¿Sí? ¿La conocen? A una persona viene y deja caer un fajo de billetes. Y en realidad tiene solo un billete por fuera, pero adentro son un montón de papeles o billetes falsos. Entonces, la persona viene y alguien deja caer, y un segundo, que obviamente está coludido con ese, entonces viene y hace la magia como que lo va a recoger, pero uno lo recoge primero. El gil. Uno lo recoge,
Y entonces ahí dice, y él viene y lo recoge y dice, mira, encontramos esta plata. Aquí deben haber por lo menos unas 300 lucas. Entonces, ¿qué te parece si nos dividimos esta plata? O no, mejor. ¿Sabes qué? Yo no necesito, te paso este fajo y usted deme lo que tiene en la billetera. Y usted quédese con el fajo entero. ¿Se entiende la idea o no? Entonces tú le pasas toda la plata que tenía en la billetera y la persona... Esa es la idea, ¿sí? Básicamente. Bueno, esta hermana le quisieron hacer eso, pero no pudieron. Porque ella todo el rato le decía, no, el fajo es suyo, no es mío, yo no lo quiero. Entonces decía, no, pero ¿cómo no va a querer si tiene que haber como 300 lucas? No se preocupe, no. Llévelo usted lo vio primero, le decía. Y ella se fue inocente, nunca cachó. Cuando llega a la casa y ve un reportaje, dice, me trataron de hacer eso. ¿Se fijan o no? ¿Me sigue la lógica? Es lo mismo que yo le estaba diciendo de la gente que va a estas iglesias, ¿se fijan? O pseudo iglesias. Después salen quejándose de que los engañaron y abusaron de ellos, pero ¿para qué se van a meter allá? ¿Para qué van allá en primer lugar? Porque muchas veces lo que los anima es pensar, si yo soy cristiano, entonces los cristianos no sufren. Da risa, ¿no es cierto? A mí también me da risa. De hecho, cada día me da más risa. Es como una cosa tan curiosa porque cada día que pasa, uno va teniendo nuevas experiencias con Cristo y más se da cuenta que lo que Cristo quiere es que suframos. Y que lo hagamos muertos de la risa. Y lo hacemos muertos de la risa, ¿no es cierto? Por ejemplo, como el pequeño aquí que se está riendo de que yo le digo que estoy sufriendo. Cuando hablamos de que le faltan recursos, esto también es una verdad. La iglesia que sirve a Cristo siempre tiene planes que están más allá que sus recursos. Siempre tiene anhelos y deseos que sus recursos no le alcanzan. ¿Saben cuáles son las iglesias a las que les sobra plata? Las iglesias que no tienen planes suficientemente osados. Entonces dicen, mira, mientras mantengamos el templo, paguemos las cuentas, tengamos una escuela dominical y 2 cultos al domingo, estamos bien. Entonces fondo, el fondo va creciendo de la iglesia. Puede venir a buscarlo nomás, no hay problema. Si no, la mamá apaga el micrófono. Entonces, él dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. O sea, hay un problema de perspectiva aquí. Eso es lo que le está diciendo. Yo sé que la gente considera que tú eres pobre, pero la verdad es que eres rico. Y yo que hago el telar, yo que tengo la perspectiva eterna, yo el primero y el último, sé de lo que te estoy diciendo porque yo conozco la verdad. Los demás solamente ven parcelas de la verdad. Y Jesús le está diciendo, yo sé que tú eres rico. ¿Por qué? Porque su amor está en el tesoro mayor. Su amor está en Cristo, en que Él sea glorificado. Dice que ocurre otra cosa además. Además de sufrimiento y pobreza, dice que los calumnian. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Esto es una cosa bien curiosa. Esmirna era una ciudad gentil, o sea, no judía, ¿sí? En absoluto. Y allí en Esmirna habían probablemente 1, 2 o algunas más sinagogas presentes. Y en el mundo gentil, como ustedes bien saben, eran todos politeístas, tenían muchos dioses y adoraban muchos dioses falsos. Y los únicos monoteístas que habían eran los judíos y los cristianos. Y nadie está diciendo aquí que los judíos deberían tenerles súper buena a los cristianos, pero como mínimo no andarlos difamando. Porque están en el mismo, entre comillas, en la misma liga, ¿no? En la liga de los monoteístas, ¿sí? Por último. Pero estos que eran los que tal vez menos deberían estar hablando mal de ellos, eran los que más los calumniaban. Qué curiosa esta situación. Y es interesante porque dice, sé cómo te calumnian, y dice una cosa más, en realidad ellos no son más que una sinagoga de Satanás, y nombra aquí a Satanás, y algo muy interesante porque más adelante lo vuelve a nombrar y a hablar del diablo. Dice, te advierto que alguno de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel. Y lo interesante es que Satanás o el diablo
tiene una función. No sé si ustedes saben esto. El diabolos, ¿sí? Esa es una palabra que significa el acusador. ¿Sí? El acusador. Probablemente Antonio Banderas no pensó en eso cuando sacó su línea de perfumes. No creo que él se quería promover a sí mismo como el acusador, ¿no? Yo creo que su intención era otra. Pero efectivamente, el diablo es aquel que es el abogado puesto para acusarte. ¿Sí? Que él va a venir y va a presentar todos los cargos contra ti. Ese es el diablo. El diablo está siempre y constantemente buscando recordarte todo lo que hiciste mal, aquello en lo cual pecaste, aquello en lo cual fallaste, y te lo va a estar recordando y martillando todo el tiempo, buscando así que las personas te desprestigien. Pero más que eso, incluso más profundo, buscando que tu corazón se desanime. Es por eso que en Primera de Juan, el apóstol Juan escribe así: hijitos, si el corazón de ustedes los acusa, mayor que nuestro corazón es Dios. Él conoce todas las cosas y Él nos justificó. ¿Me sigue la idea o no? Es más o menos como lo que decía Lutero. Lutero era medio loco, Lutero. Y por eso nos cae tan bien. Y Lutero tenía una cosa. Él dice que a veces entablaba unos diálogos con el diablo. Ha sido incluso criticado por eso. A mí no me importa, Lutero le concedo lo que sea. Total, Lutero. Y Lutero dice que le hablaba de repente y el diablo venía y le decía: Lutero, te conozco, pecador. Yo sé que tuviste ese pensamiento lujurioso. Yo sé que el otro día se te pasó la mano con la cerveza cuando te estabas comiendo el jabalí. Te conozco. Sé tus pecados. Y entonces Lutero dice que se deprimía mucho cuando el diablo venía a contarle, a recordarle todo lo que había pecado. Pero entonces un día, a la luz del Evangelio, él decide responderle al diablo y le dice así: oye, diablo, déjame decirte una cosa. Tú crees que me conoces, pero no me conoces ni la mitad. Yo soy más sucio, más pecador y más horrible de lo que tú puedes siquiera imaginarte. Y el que me conoce por completo es Cristo. Y Él murió por mí y me justificó. ¡Pum! Dice que el diablo lo dejó de molestar de ese día en adelante. Ese es el punto. El diablo va a querer recordar los errores que se cometen. Va a querer venir y apuntar y acusar y decir con sus dedos, ¿cierto? Esto hiciste mal, aquí fallaste. Pero viene Cristo y te dice: tú eres mi hijo amado, en ti yo siento gran placer. ¿Y sabes qué es lo más curioso de esto? O lo más extraño, lo más sorprendente, yo creo. Y no solo sorprendente, es escandaloso. Que Dios te abre los brazos y te acoge y te dice: tú eres mi hijo amado, en ti yo siento gran placer, en los momentos en los que nadie te recibiría. Nadie en su sano juicio. Y Él viene y te dice: ¿y a mí qué me importa? Yo ya sabía, yo ya morí por eso, mi sangre cubrió ese pecado. Solo ven y déjame abrazarte. Ese es el mensaje poderoso del Evangelio. Y es por eso que la iglesia de Esmirna puede vivir con valores que eran distintos a los valores del mundo. Les trataban de hacer el cuento del tío y ellos no caían. ¿Se fijan o no? Les ponían ahí, vaya, ellos no, lléveselo usted. Nosotros estamos felices como estamos bien como estamos. Amamos a Cristo, amamos al Señor sobre todas las cosas y el Señor nos bendice. Así que dice que va a haber sufrimientos, pobreza y persecución. Qué bello panorama, ¿no? ¿Qué les parece escribir un libro así? Las 3 características de una iglesia victoriosa. Sufra, sea pobre y que lo persigan. No tendría mucho éxito de venta un libro como ese, ¿no? Pero ese es el plan de Dios para la iglesia. Porque Cristo dijo, de hecho, eso. Él dijo que así como el mundo no lo aceptó a Él, tampoco nos iba a aceptar a nosotros. Somos un cuerpo extraño en este sistema. Este sistema se pudre cada día más. Está yendo hacia la destrucción porque Cristo viene pronto. Y cuando Cristo venga, la pregunta que Jesús nos hace es: ¿y dónde invertiste tu tiempo?
¿Dónde invertiste tu vida? ¿En lo que estaba listo para ser destruido? ¿O en lo eterno que permanece? Pucha que nos va a doler después haber dicho, oh, invertí mal. Así que él dice, te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Y aquí entonces viene la exhortación, que le dice así, sé fiel y te prosperaré. ¿Eso dice? A ver, déjame ver, a lo mejor estoy leyendo mal. A lo mejor dice aquí, sé fiel y humillarás a tus enemigos y todos sabrán que tú tenías la razón. ¿Es eso lo que dice? Dice, sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Quién en su sano juicio sería fiel a un mensaje hasta la muerte? Miren, yo les decía una cosa, yo tengo un montón de convicciones en esta vida sobre muchas cosas. Como que las películas de zombies son las mejores. Cosas como esas. ¿Sí? De verdad. Como que una lager es mejor que una bock o una stout. Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con eso. Tengo muchas convicciones, pero ¿saben qué? Yo no moriría por ni una de ellas. No moriría por ni una de esas convicciones. Yo tengo convicciones sobre qué sería lo mejor para nuestro país, por quiénes a lo mejor podríamos votar, y estoy dispuesto a conversar. Pero no me pidan que muera por eso, que yo no voy a morir ni loco. ¿Estás loco que voy a morir por un candidato? Yo no soy Gil. Pero por Cristo sí. Y no porque haya algo muy valiente en mí que me haga creer en Cristo, que me haga darle la vida a Cristo. Es simplemente por el simple hecho de que Él lo dio todo por mí. Él fue hasta la muerte por mí. Él vivió el infierno sobre la cruz por mí. Y no hay condenación sobre mí. Él me hizo libre. Y el mensaje del Evangelio es tremendo, porque todas las religiones te dicen así, sé obediente y obtendrás libertad. El Evangelio te dice, mentira, sé libre y aprenderás a ser obediente. El Evangelio hace la cuestión más irracional para la lógica del mundo. Te libera primero, eres libre, vete y no peques más. Y cuando vas camino a pecar, de repente te cuesta, ¿para qué voy a ir si ahora soy libre? La libertad que Cristo nos da nos enseña la obediencia. El mensaje es radical, perdón total, perdón absoluto. No importa dónde has estado, no importa lo que hiciste, no importa dónde te equivocaste, no importa a quiénes tú fallaste. Él lo sabe y sabe muy bien dónde estuviste. Y te perdona. Y te recibe. Y te dice, ¿y cuándo dejaste de ser mi hijo? ¿Por qué te demoraste tanto en volver? Todos los días en la noche te calentábamos el plato. ¿Por qué te demoraste tanto en volver? Este es tu lugar. Aquí tú perteneces. Nunca dejaste de ser mi hijo. ¿No fue eso lo que le dijo el padre al hijo que se había ido de casa? ¿No fue eso lo que ocurrió? Ese es el mensaje del Evangelio. Se fijan que aquí tiene todo que ver con el Evangelio lo que esta iglesia vive. Esta iglesia está convencida que su mayor tesoro es la gracia. Esta iglesia está convencida que su mayor tesoro es Cristo. Esta iglesia está convencida de que lo que más vale la pena en este mundo es Jesús. Y que tener a Cristo y tener su perdón los hace los tipos más poderosos del mundo. Dirán, pero ¿cómo los más poderosos del mundo? Sí, los hace los más poderosos del mundo porque todas las cosas que a este mundo lo ponen de rodillas, a los creyentes simplemente ni les llama la atención. A este tipo de creyentes por lo menos no. Con este tipo de compromiso radical, ser fiel hasta la muerte. Ni siquiera les llama la atención. No, compadre, ¿para qué voy a ir por ahí? No, mira, hay gran beneficio. ¿Beneficio? ¿Más de lo que ya tengo? Estáis locos. Nadie me va a ofrecer más. Nadie. Nadie. El que tenga oídos, dice el 11, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque entonces viene la promesa. El que salga vencedor
no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Segunda muerte es una expresión que usa el Apocalipsis para hablar de la condenación eterna, el infierno. Dice, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno del infierno. Y listo. ¿Ustedes tienen oídos para oír o no? ¿Ah? Les quiero terminar contando una historia de ahora, de este tiempo. Un grupo de líderes evangélicos norteamericanos viajaron para visitar la iglesia perseguida en China. Ustedes dirán, ¿qué iglesia perseguida en China? Sí, hay una iglesia perseguida en China, muchas iglesias, porque efectivamente las leyes en China permiten ahora que las iglesias existan siempre y cuando se sometan a las reglas del Estado. Y muchas iglesias entonces no quieren eso. Dicen, nosotros queremos seguir predicando el evangelio de manera fiel, de manera libre, sin tener que someter nuestras enseñanzas a lo que el Estado dice que tenemos que predicar. Muy bien, valiente decisión, excelente. Así que estas iglesias tienen prohibido juntar grupos mayores de 15 personas. Así que lo único que pueden lograr es hacer grupos pequeños de 15. ¿Sí? En este contexto, entonces ellos van a visitar y se entrevistaron clandestinamente con un pastor que solamente se le puede conocer como tío L. ¿Sí? L de Lawrence, L de no sé, pero L. No se puede decir el nombre de él. Y se juntan con él, y este pastor era pastor de una comunidad china, una iglesia, de 1 millón de miembros. 1 millón de miembros. Todos reunidos en pequeños grupos de 15, porque no pueden reunirse más. Y allí entonces ellos conocieron a él, conocieron a algunas personas de su comunidad, conocieron a algunos de los creyentes. Esto lo cuenta David Platt en un maravilloso libro que se llama Radical, que aquel de ustedes que no lo ha leído está en pecado. Así que David Platt cuenta en ese libro que van a visitar una de esas iglesias y que era muy curioso porque se reunían los líderes en una cabaña para orar en el campo y tenían que llegar de a uno por espacios separados de 1 hora a 1 hora y media para que la gente no supiera que ahí estaba ocurriendo una reunión. Así que se juntaban y ahí llegaba uno, después 1 hora después llegaba otro, 1 hora y media después llegaba otro. Hasta que finalmente reunían un grupito de 8 o 9 líderes, estos eran líderes, que se reunían y empezaban a orar por sus iglesias. Porque la persecución ahí es real, es concreta. A las personas que descubren que son cristianas, los vecinos los golpean. Si el jefe descubre que es cristiano, a muchos de ellos les quitan su trabajo. Así que ellos no pueden servir a Dios con libertad. Se reúnen en lugares a orar y deben hacerlo a un volumen bajísimo. No hay recursos para Biblias. ¿Y saben lo que hacen? Con una Biblia se la distribuyen, la cortan en pedazos, ¿sí? En páginas, y se la distribuyen y se las van circulando. Entonces, al que le tocó hoy día Génesis del 1 al 15, entonces él viene y pasa esa página al otro y después a él le va a tocar Génesis del 16 hacia adelante. Y entonces cada semana se van turnando un pedacito de la Biblia. Muchos de ellos la atesoran con tal amor que se la aprenden de memoria. Se aprenden de memoria lo que les tocó. Durante una semana lo leen todos los días para memorizárselo. Porque no saben cuándo van a poder volver a leer ese texto. ¿Sí? En ese contexto dice que conoció a 2 adolescentes. Y aquí yo quiero hablar especialmente porque en nuestra comunidad tenemos una bendición súper grande. Nosotros tenemos varios papás de hijos pequeños. Y estas no son decisiones que se toman cuando los niños están grandes, se toman ahora. Se toman incluso cuando tú estás embarazada. Tener claridad de esto. Dice que estos 2 jóvenes adolescentes, uno de 16 y otro de 17 años, eran brillantes los tipos, brillantes. Bueno, nosotros sabemos, eran asiáticos, y eso ya los hacía brillantes probablemente. ¿Sí? Siempre va a haber un niño asiático de 4 años para humillarnos en cualquier cosa. En este caso los tipos eran realmente brillantes, muy inteligentes, muy capaces. Y entonces ellos vienen y le comentan a David Platt y le dicen, bueno, ¿y qué es lo que ustedes van a hacer ahora que están terminando el colegio? ¿Están pensando tal vez estudiar? Nosotros, si ustedes están pensando en estudiar en el extranjero, los recibiríamos felices en nuestra iglesia allá en Estados Unidos. Nosotros nos preocupamos por ustedes, les indicamos la universidad donde ustedes puedan ir. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer?
y dicen, bueno, nosotros estamos pensando ir a la región tal para predicar el Evangelio. Entonces David Platt les quedó mirando y les dijo, ¿y qué región es esa? No, una región donde hay mucha persecución y a muchos que predican el Evangelio incluso los matan. Así que David Platt, obviamente, como buen padre occidental, quedó y dijo así, ¿ya? O sea, ustedes quieren ahora con 17 años ir a predicar el Evangelio exponiendo su propia vida. Sí, le dijeron ellos, seguro. Entonces él dijo, está bien, lindo, pero estos son cabros. ¿Sí? O son chicos, para los peruanos, para que no me entiendan mal. Son chicos. Entonces, dice, ¿y qué dicen los papás de ustedes? A ver, traigan a sus papás, quiero saber qué es lo que ellos opinan de esto. Así que llegan los papás. Y él le pregunta, ¿es verdad que sus hijos, dos jóvenes brillantes, con una mente extraordinaria, capaces de estudiar cualquier cosa en cualquier universidad del mundo y le iba a ir bien, quieren en vez de eso ir a predicar el Evangelio en una región donde es muy probable que incluso los lleguen a matar y si no seguro los meten presos por eso? Los papás de los chicos dijeron, estamos absolutamente seguros y estamos orgullosos de la decisión que ellos tomaron. Nosotros nunca le indujimos a tomar esa decisión, ellos la tomaron por su fuero interno. Pero estamos felices de que lo hagan porque nosotros mismos ya estuvimos presos por predicar el Evangelio. Y sabemos que la mayor honra es sufrir por el Evangelio de Cristo. Y no hay título universitario que se compare a eso. Yo no estoy diciendo que tú tenés que mandar a tus hijos a misiones cuando cumplan 17 años. Eso es algo que cada uno tomará su decisión. Pero ¿saben qué es lo que a mí me impresiona, me llama la atención y me duele profundamente en mi corazón? Que hoy día los principales que detienen la vocación pastoral y misionera de los chicos son sus propios padres cristianos. Y eso es vergonzoso. Vivimos en tiempos donde la iglesia ha cambiado y ha trastocado de tal manera sus valores que cuando un chico le dice a sus padres cristianos, papá, quiero servir al Señor en el ministerio, ellos buscan disuadirlo de esa decisión porque les avergüenza tener un hijo en el ministerio. Les avergüenza tener un hijo que no gane dinero. Les avergüenza un hijo sin estatus. La iglesia necesita arrepentirse, hermanos. Necesitamos arrepentirnos. No esperes a que tu hijo tenga 17 años. Decide hoy, mi hijo servirá al Señor en lo que el Señor ponga en su corazón. Y si el Señor le pone en su corazón, sea un ingeniero que glorifica a Dios con su trabajo, que así sea. Pero si el Señor le dice, ve y da tu vida por las misiones, también lo bendeciré y lo apoyaré y estaré con él y me sentiré honrado y feliz. Porque como dijo Spurgeon, si Dios te llamó a predicar el Evangelio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. No te rebajes a ser rey de Inglaterra. Es loable que nosotros queramos que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos, que puedan tener lo que nosotros no tuvimos. Pero ¿sabes qué? Un chico de 16, 17 años, cuando ha conocido al Señor, sabe muy bien lo que está decidiendo. ¿Necesitará orientación? Sí. ¿Necesita oración? Sin duda. Pero lo que sobre todo necesita es apoyo si nosotros somos padres cristianos. Y yo aquí no estoy inventando. Yo no estoy diciendo cosas de fantasía. Yo he visto, conozco personalmente esta situación en la iglesia. Y es profundamente dolorosa. Hermanos, ¿ustedes saben por qué nosotros estamos aquí? ¿Ustedes saben por qué ustedes están aquí adorando al Señor? Aquí de ustedes que nacieron y se criaron en contextos cristianos, ¿ustedes saben por qué están aquí? Fue porque hubo otros que priorizaron el Evangelio sobre sus proyectos personales. ¿Y tú quieres que tus nietos y bisnietos estén aquí el día de mañana? Entonces toma una decisión como las que tomaron tus bisabuelos y tatarabuelos antes que tú. Es así de simple. Esto no es rocket science. Esto es simple. Si nosotros hoy tenemos las prioridades que tuvieron nuestros bisabuelos y tatarabuelos antes de nosotros, que amaron el Evangelio más que a sus vidas, entonces podemos tener certeza de que nuestros nietos y bisnietos seguirán teniendo el Evangelio, predicando el Evangelio y dando testimonio. Tan simple como eso. Pero no, nosotros somos reinventores de la rueda, ¿no es cierto? Toda esta manga de viejos decrépitos
no sabían lo que hacían. No, ellos sabían mejor que nosotros lo que hacían. Sabían mejor que nosotros. La tenían mucho más clara. Aprendamos de ellos. Aprendamos de ellos. De su ejemplo de fidelidad y amor. De su ejemplo de amor por el Evangelio. Y si es necesario arrepentirnos hoy, hagámoslo hoy. No lo dejemos para mañana. No lo dejes para el otro domingo. Arrepiéntete hoy. Porque este es el tipo de iglesia que nosotros queremos ser. Una iglesia que no está buscando su propia comodidad primero. ¿Ustedes saben que se tornan nuestras iglesias muchas veces después de eso? Cuando perdemos las prioridades, empezamos a decir, ay, es que no me gustó el programa para niños. Ah, no, es que no me gustó la música. Ah, no, es que los asientos eran muy así. No, es que las sillas eran muy así. No, pero es que no tiene aire acondicionado. Y esos son nuestros temas de iglesia. Esos son nuestros temas de iglesia. La iglesia ya no conversa ni habla acerca de, oye, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio en tal barrio? Oye, ¿cómo nosotros vamos a extender el Evangelio en tal lugar? Oye, ¿sabes qué? Compañeros de trabajo que no tienen a Cristo están conociendo a Cristo. Empezamos a perder el foco y eso se nota en nuestras conversaciones. Nuestras conversaciones se trata de cómo hacer mejor y más lindos programas para adecuarse a las demandas del cliente, como si la iglesia fuera una empresa. Perdimos el foco ahí. Mala señal. Algo se está pudriendo cuando la iglesia está conversando ese tipo de cosas. Nosotros no estamos aquí para eso. No estamos aquí para proveerles comodidad. ¿Están bien ahí sentados? ¿Están felices? Ojalá que no. Porque no venimos aquí para sentarnos y quedarnos acá. Venimos aquí para estar un par de horitas, escuchar la palabra y salir a servir, porque afuera es el campo misionero. Afuera el Señor nos quiere de manera totalmente entregada. Aquí es fácil, pues, con aire acondicionado, levantar las manos, cantar y decirle, Señor, te entrego todo. Fácil, pues. Pero ¿le estamos entregando todo allá afuera? ¿Le estamos entregando todo de lunes a sábado? ¿Estamos mostrando que nuestro amor por Él supera el amor por cualquier otra cosa, objeto o relación que pueda haber en este mundo? No perdamos el foco, hermano. La iglesia está aquí para que Cristo sea glorificado y no para satisfacer las demandas de sus asistentes. La iglesia es la única asociación que existe para el beneficio de los que no son miembros de ella. ¿Sabían eso? Nosotros somos la única asociación que existe primariamente para el beneficio de los que no son miembros de ella. Existimos primariamente para servir al mundo, para proclamar el Evangelio. Así que pongamos las prioridades en orden. Y el Señor nos irá diciendo después qué decisiones puntualmente tomar cada uno. Yo aquí no quiero imponer una decisión personal sobre ustedes. A cada uno de ustedes el Señor les va a mostrar. Yo estoy seguro de eso. Simplemente hoy mi invitación es pon las prioridades en el lugar correcto. Lo demás, Dios lo ordena. Dios lo ordena. ¿Les parece? Oremos.